grave con esto, tienen mayoría ahí en la Suprema Corte de Justicia, son 8 contra 3. Muchas veces han tenido determinaciones que van claramente en contra de la ley, y a pesar de que en las cámaras de senadores y de diputados ya han advertido que si hacen una determinación en contra de la reforma judicial no la acatarán, pues sí tendremos la problemática de tener, pues vamos, una crisis en la que seguramente utilizarán esos organismos internacionales, seguramente intervendrán satanizando a este gobierno y a sus instituciones, asegurando que, como tú mencionas, no son los gobiernos tiránicos de Claudia Sheinbaum, el autoritarismo en su máxima expresión y la represión. Yo soy de la idea, como tú, de que efectivamente debería haber un juicio político. ¿Y qué más da que opinen lo que opinen en otros países? Porque podemos ver el caso de Venezuela. En Venezuela, cuando sí había precedentes para cuestionar esa elección, porque nunca se presentaron las supuestas actas, pues de todos modos, al fin y al cabo, el presidente Maduro se quedó como el presidente Maduro, ¿no? Y hasta está celebrando ahora en octubre la Navidad de Venezuela. Pues aquí tenemos mucho más fuerza y es una presidenta que no solamente es respaldada por el pueblo, sino también por las Fuerzas Armadas. Para cerrar, qué nos puedes decir sobre esto, Nancy? Pues mira, yo lo que creo es que en la evaluación que tiene ya la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se puede ignorar, como se ha hecho hasta ahora, estas pues ilegalidades. Es decir, no hay que olvidar que desde antes de que esto ocurriera, es decir, lo que pasó ayer en el pleno de la Suprema Corte, donde 8 ministros y ministras encabezados por Norma Piña, pues dan entrada a este recurso. Desde antes ya algunos jueces y magistrados habían estado extendiendo estos amparos o algunos otros recursos legales, legaloides en realidad, contra la reforma judicial, como primero en un momento que el Congreso no lo votara, ¿no? Es un segundo momento que no se publicara en el Diario Oficial de la Federación, o que los gobiernos estatales no votaran al respecto, perdón, los congresos estatales no votaran al respecto, y así, o sea, todas esas estrategias que han estado en la ilegalidad, rayando en lo delincuencial, pues en realidad no se han tomado en cuenta, porque son eso, o sea, son ilegalidades. En ese sentido, lo que creo, Toño y audiencia de Sin Censura, es que lo que va a pasar es que exactamente eso, o sea, se va a ignorar lo que es ilegal, porque a todas luces no es constitucional, y esto que le ponen muchos para bajarle, digamos, el tono al golpe de Estado de que es inédito o que en realidad nunca había existido un escenario así, pues en realidad es sus mismos fórmulas de la narrativa de falsificación de la realidad, ¿no? O de suplantación de la realidad. Entonces lo que creo es que lo que va a pasar es que van a continuar tanto el INE como las autoridades, sobre todo el Senado de la República, avanzando en el proceso electoral de 2025 con independencia de sea lo que sea que falle la Corte en este caso. Y respecto a los organismos internacionales, pues es que en realidad no tienen ninguna incidencia en nuestra vida, pues política, en nuestras decisiones como pueblo. Entonces, pues podrán decir lo que quieran, pero pues aquí no mandan ellos, aquí mandan los mexicanos y las mexicanas. Estos son asuntos de soberanía nacional que se resuelven a través de procesos democráticos como el que vivimos el pasado 2 de junio. Entonces nadie puede quitarle a esa elección el carácter de democrático. O sea, por mucho que quieran decir dictadura y que fue imposición y que hubo un fraude porque hubo sobrerepresentación, todo eso nadie ya está a discusión. Entonces, lo que creo, Toño, es que va a acabar siendo ignorada ya esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos esos 8 ministros y ministras, y que no va a tener ningún resultado su golpe de Estado. Pero por supuesto queda ahí también esta suspicacia en torno hasta dónde están dispuestos a llegar, pero me parece a mí que pues ya si estuvieran dispuestos a llegar al golpe de Estado real, pues ahí sí el pueblo tendría que movilizarse, y para eso el pueblo debe estar acompañando a la presidenta en todo momento de aquí
ahí en adelante, muy vigilantes de lo que esté pasando en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y con todos esos poderes fácticos que por supuesto sabemos son muy poderosos, ¿no? Detrás de esto están transnacionales, están sobre todo el poder económico, empresarial, no solo mexicano, sino transnacional, pero pues el pueblo debe de estar a la altura de las circunstancias y si se acompañó esto con un voto, también se tiene que acompañar con movilizaciones en su momento de ser necesario. No, y además, yo quiero insistir hasta el cansancio, si se han podido configurar estos golpes técnicos en Latinoamérica, se debe a que no se tiene un sistema presidencialista como el de México, el de los Estados Unidos. Ayer lo veíamos, y por eso hoy lo mencionaba la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera, querida Nancy. O sea, eso fue un hecho. Al principio de la mañanera dijo, la presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo, ahora que hablaban de esto de la misoginia y etcétera. Y ahí quedó claro en la salutación a la comandante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos mexicanos. Y es claro eso, ¿no? Además de este apoyo que tiene absoluto, no absoluto, pero bueno, más del 70% del pueblo de México, tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas y por más que existan estas élites minoritarias con mucho poder, con mucho dinero, sí, se enfrentarán a dos fuertes paredes con las que no podrán traspasar como sí lo hicieron en Perú, como lo lograron hacer en su momento en Bolivia, en el mismo Brasil. Creo que aquí se van a encontrar con pared. Y querida Nancy, bueno, pues yo quiero agradecerte por este análisis tan a fondo que nos haces hoy en un día en el que participas ahí en la conferencia de prensa mañanera y te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Gracias, Toño. Estamos en www.contralinea.com.mx, también en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, donde nos encuentran como Contralínea. Nuestro programa en ambas redes sociales es de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Los esperamos, por supuesto. Y también a mí me encuentran en la red social X como Nancy-Contra. Te agradezco mucho, Toño, y pues hay que estar atentos todas y todos a lo que vaya ocurriendo con este tema. Por supuesto, siempre informándonos a través de estos medios alternativos y de la propia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y por supuesto listos para acompañar nuestras propias decisiones, porque si esto solamente se sigue pensando que es algo que tiene que ver con las urnas, pues es muy probable que nos pase algo malo muy pronto. Entonces, no dejar ningún resquicio y tampoco ninguna duda de que esto es lo que decidió el pueblo de México por mayoría y esa mayoría se tradujo en casi 36 millones de votos. Bueno, Toña, te agradezco mucho. Lo defenderemos, Nancy, lo defenderemos. Muchas gracias. Es maestra, también maestra en periodismo, la queridísima Nancy Flores, corresponsal de Ciencias. Gracias, maestra. Gracias, Toña. Y bueno, pues